Gloria al Señor. El Señor les bendiga, amada iglesia. Dios les guarde. Dios bendiga a cada uno de manera muy especial. Es una bendición para mí, ¿verdad?, poder estar conectados con ustedes en este tiempo que, bueno, inicialmente el plan era que nos viéramos de manera presencial, pero, ¿verdad?, el tiempo, las situaciones, ¿verdad?, del clima nos llevan a estar por este medio. Dios bendiga a mi hermano Roberto de manera muy especial. Muchas gracias por esta oportunidad que nos concede y quiero bendecir la vida del obispo Alejandro Ramos y su esposa Narcisa Vázquez de Ramos. Son personas a quienes apreciamos de una manera quizás indescriptible y le damos gracias a Dios por ellos y agradezco la oportunidad que ellos nos dan de poder ministrarles a ustedes. Así que también las palabras de gratitud van para cada uno de ustedes por prestar sus oídos para escuchar lo que Dios tiene para nosotros en esta preciosa noche. Vamos a ver cómo, ¿verdad?, podemos abordar el tema de la mayordomía, porque dicho sea de paso, hermanos, la mayordomía es un tema bastante extenso, es un tema que tiene mucha tela que cortar. Bueno, como decía mi hermano Roberto, mi nombre es Misael Santana García, juntamente con mi esposa Noriceli Rosario de Santana, a quien ustedes van a ver el domingo, vamos a estar en la iglesia. Estamos pastoreando la Iglesia de Dios de la Profecía en Miami Central, ya en el estado de la Florida, y damos gracias al Señor por ese privilegio que Él nos ha dado. Como decía, el tema de la mayordomía es un tema bastante amplio y mayormente cuando hacemos el enfoque en lo que es la mayordomía bíblica. Un mayordomo no es ni más ni menos que una persona que tiene como responsabilidad administrar los bienes de otra persona. Si hay algo que nosotros debemos entender, tener claro, es que nosotros no somos dueños de nada de lo que tenemos. Todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Así que es muy importante que tengamos este principio en mente. No somos dueños de lo que poseemos, somos simplemente administradores. Amén. Y un administrador, vuelvo y repito, es aquel que maneja, que podríamos decir controla, podríamos decir, ¿verdad?, que le da utilidad a algún bien que pertenece a otra persona, pero que se le ha legado, se le ha puesto en sus manos para que éste lo administre. Es más, incluso hasta nuestra propia vida, que decimos, mi vida es mía y en mi vida que nadie se meta. Esta es mi casa y en mi casa yo hago en mi casa lo que yo quiero. Incluso hasta cuando hablamos de la esposa, de los hijos, decimos mi esposa, mis hijos, mi carro y llegamos a un punto, ¿verdad?, en el cual, bueno, nos hacemos, hasta parecemos narcisistas, egoístas y una serie de términos que pudiéramos utilizar para ello. Todo lo que tenemos, la esposa que yo tengo es la esposa que Dios me dio. Los hijos que usted o yo podamos tener son los hijos que Dios nos ha dado. Dicho sea de paso, el Salmo 127 dice que herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. Una herencia es un bien que usted ha recibido, ha heredado, valga la redundancia, de alguien que era dueño de eso. Amén. Entiendas, entre comillas. Mejor vamos a cambiar la palabra dueño. Alguien que recibió de parte de Dios el derecho de administrar un bien, lo administró tan bien, amén, que pudo quedar para que la generación sucesora también tuviera la oportunidad de seguir administrando
ese bien. Así que la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. Una herencia, si nosotros recibimos una herencia y no la administramos correctamente, esta herencia puede convertirse, en lugar de una bendición, esta herencia puede llegar a ser una maldición. Entonces, si nosotros recibimos un bien para administrarlo, si no tenemos la capacidad de administrarlo correctamente, entonces ese bien se puede convertir en un mal. ¿Me doy a entender? Entonces, la Biblia es un libro que tiene para todas las áreas de la vida. Y uno de los temas que la Biblia trata con mucha importancia, amén, son los bienes materiales. Una de las cosas que quiero enfocarme en esta parte de la administración bíblica, la administración cristiana, la mayordomía bíblica, una de las cosas en las cuales quiero enfocarme es cómo nosotros manejamos los recursos que Dios nos da. De qué manera nosotros administramos las cosas que Dios nos ha dado. Recuerde, ¿verdad? Quien nos lo da es Dios. No tenemos nosotros nada que podamos darle al Señor a cambio del que el Señor nos dé otra cosa. ¿Por qué? La misma Biblia dice que de lo recibido de las manos del Señor, de eso es que nosotros le damos. Entonces, uno de los temas más importantes que la Biblia tiene, a mí, y aquí podemos mencionar algunas cifras, ¿verdad? Algunos números, es que más de 500 versículos de la Biblia, amén, en más de 500 ocasiones, la Biblia habla, por ejemplo, de la oración. Oye, estamos hablando de aproximadamente unas 500 ocasiones en donde la Biblia habla de la oración. Y esto quiero que entendamos, no quiero menoscabar, no quiero darle menor importancia a la oración. Si hay una cosa que tenemos como más importante nosotros en la vida cristiana, luego de la salvación, es esa comunión que podamos tener con Dios. Y la comunión que podamos alcanzar, que podamos lograr con Dios, amén, se alcanza dando el primer paso, que es la oración, buscando el rostro de Dios a través de la oración. Pero como decíamos, la Biblia habla aproximadamente unas 500 veces, ¿verdad? Unos 500 versículos que hablan acerca de la oración. Más de 500 versículos hablan acerca de la fe, que sin fe sabemos que es imposible definitivamente agradar a Dios. Pero también hay alrededor de unos 700 versículos, ¿verdad?, que hablan del cielo, esa morada que usted y yo estamos esperando, que si estamos sirviendo al Señor, número uno es porque le amamos. Amén. Dice la escritura que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Ninguno de nosotros sirve al Señor por miedo al infierno. No. Si usted está sirviendo a Dios por miedo a ir al infierno, pues déjeme decirle que su enfoque está mal. Servimos a Dios porque le amamos. Y ese servir porque le amamos nos garantiza a nosotros que vamos a disfrutar de las promesas de Dios. Una de ellas es la promesa de que estaremos para siempre con Él, la promesa de ir al cielo. ¿Me copian? Entonces, unas 700 veces aproximadamente la Biblia habla sobre ese cielo, ese lugar, ¿verdad? A donde entendemos que vamos a morar con el Señor. Pero óigame bien, más de 2000 versículos de la Biblia hablan del dinero. Si hablan del dinero, están hablando de cómo nosotros debemos administrar ese bien material que Dios nos ha dado. Amén. Cómo nosotros vamos a administrar lo que Dios ha puesto en nuestras manos como mayordomos, como administradores de un bien que no nos pertenece. Así que si la Biblia habla aproximadamente unas 2000, ¿verdad?, veces acerca del dinero, eso equivaldría a que más o menos unas 7, ¿verdad?, sermones, ¿verdad?, 4, ¿verdad?, deberían hablar del dinero, 16. Pero bueno, el asunto es que el tema del dinero es un tema que la Biblia trata ampliamente. Así que hay una cosa que nosotros debemos entender, es que de la manera en que nosotros manejemos los recursos que Dios nos ha dado, va a hablar mucho de quiénes somos nosotros
Amén. Y va a hablar de nuestra, ¿verdad? Nuestra manera también de administrar el dinero. Va a mostrar en nuestras vidas qué tan importante es Dios para nosotros. Todos nosotros de alguna manera tenemos listas de prioridades en nuestras vidas. Tenemos, quizás no nos hemos sentado a escribir una lista de qué es lo urgente, qué es lo importante, qué es lo más importante, qué es lo importante, qué es aquello en mi vida que si lo tengo bien, si no lo tengo también está bien. Quizás no nos hemos sentado a hacer una lista, pero nosotros debemos tener como prioridad número uno a Dios. Y por ende, si Dios es la prioridad número uno en nuestras vidas, lo que nosotros administramos, lo que nosotros tenemos, amén, vamos a tener primero a Dios en cualquier decisión que vayamos a tomar con lo que Dios nos ha legado, con lo que Dios nos ha dado. ¿Me doy a entender? Entonces, debemos tener claro esto de cómo nosotros administramos las bendiciones, los beneficios que hemos recibido de parte de Dios. En el tiempo devocional, uno de los hermanos leía la parábola del mayordomo infiel. Lucas capítulo 16, verso 1 hasta el verso, gloria al Señor, 15, nos habla aquí de esta parábola que Jesús citó. Y dice que él, hablando con sus discípulos, comenzó a narrarle, mire, había un hombre que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes, o sea, como despilfarrador, como mal administrador de sus bienes. Dicho sea de paso, mantenga esto en su cabeza. Todos nosotros tendremos un día que dar cuenta de lo que hemos hecho con lo que Dios nos ha legado, con lo que Dios nos ha dado. Muy importante esto, entender que somos agentes, amén, que estamos propensos, que estamos expuestos a rendir cuenta de lo que hacemos con lo que Dios nos ha encargado. Dice que entonces este hombre llamó y dijo que es, dice que dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y ese fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces, él le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Dame cuenta de tu mayordomía, o sea, ríndeme un informe, dame un estado de situación, dame un reporte. ¿Qué es lo que estás haciendo con lo que yo te he legado? Dice, da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás ser más mi mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué voy a hacer? Cavar no puedo. ¿Mm? ¿Qué voy a hacer yo? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Si salir a mendigar por ahí, me da vergüenza. ¿Qué va a decir la gente después de yo tener una posición de mayordomo? Después de yo tener una posición de importancia, ¿qué va a decir la gente viéndome mendigar? Dice él, ya sé lo que voy a hacer, ya sé. Cuando me quiten la mayordomía, ¿ah? Y me reciban en sus casas, ya yo sé qué voy a hacer. Dice que llamando a cada uno de los que tenían cuentas con él, no del dinero que era de él no era dueño, pero él había hecho las veces de prestamista, había entregado ciertas porciones, ¿verdad?, a cada uno de las personas. Y dice él que dice la escritura que llamando él a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Óigame bien, ya estaba en su estrategia, estaba incluido el robo. Preste mucha atención, el robo, porque una de las citas que nosotros mencionamos mucho cuando hablamos del diezmo o de las ofrendas, leemos Malaquías 3:9, dice así, maldito soy con maldición, porque vosotras las naciones me habéis robado. Dicho sea de paso, esta escritura normalmente nos enfocamos en el robo, pero no vemos una serie de bendiciones y de promesas que hay encerradas en esa misma escritura.
dejamos esa escritura por ahí pendiente porque la vamos a citar más adelante. La mencionábamos porque este hombre, decíamos que ya comenzó a practicar el robo, la mentira, el engaño. Dice él, debe 100, bórralo y en lugar de 100 pon 50. Dice que entonces él también llamó, después de esto, llamó a otro y dijo, ¿tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Con este fue un poquito más duro, ¿verdad? Porque el otro debía 100 y le dijo, pon 50. Este que debe 100 también le dice, pon 80. Aquí robó un poquito menos, pero robó. Amén. Entonces, dice que Helio, pon 80. Toma tu cuenta, escribe 80. Y dice que en la escritura que cuando el amo de este hombre se dio cuenta de la sagacidad de este hombre, dice que el amo alabó al mayordomo, ¿ah? Infiel, al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo, dijo Jesús, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Lo que el Señor estaba alabando de este hombre no eran las tretas, no eran los engaños, no era, verdad, la mala práctica en la administración de este hombre, sino la sagacidad con la que este hombre supo salirse con la suya, entre comillas, porque a veces pensamos que nos salimos con la nuestra y no es así. Tenemos problemas serios. Quiero que rescatar algunas cosas acerca de lo que estamos tratando, ¿verdad?, de compartir con ustedes en esta noche. Algo se me fue aquí, un momentito. Lo que estamos tratando de compartir con ustedes en esta noche, quiero rescatar algunas cosas aquí. Y es que Dios está buscando en este tiempo, Dios está buscando hombres y mujeres quienes sean fieles administradores de las finanzas, hombres y mujeres quienes sean buenos administradores del tiempo, de esa gran bendición, ¿verdad?, que Dios nos da. El tiempo es un recurso muy valioso que nosotros hoy en día administramos de una manera quizás la palabra, no quiero sonar muy grotesco, pero a veces administramos de manera mediocre, de manera paupérrima el tiempo que tenemos. Empleamos mucho tiempo en cosas que son de menor importancia y cuando nos toca emplear el tiempo para Dios, entonces no tenemos tiempo. Cuando Dios es el dueño del tiempo, el cronos, el kairos, o como usted quiera llamarle, desde el punto de vista hebreo, desde el punto de vista griego, amén, el cronos o el kairos, Dios es el dueño del tiempo. Nosotros administramos tal recurso, pero también Dios nos ha dado talentos. Entonces vuelvo y repito, Dios está buscando hombres y mujeres quienes sean fieles administradores de las finanzas, o sea, los recursos financieros, sean buenos administradores del tiempo y también seamos buenos administradores de los talentos que Dios ha puesto en nuestras manos. Gloria al Señor. De aquellas cosas que Dios, vuelvo y repito, Dios nos ha legado, nos ha encomendado. Gloria al Señor. Somos los responsables de administrar. Pero también, ¿verdad?, aquellos que estamos, aquellas personas que estamos en posición de liderazgo, amén, estamos llamados a administrar esos asuntos que mencioné de manera correcta, a fin de que con nuestro estilo de administración nosotros podamos lograr alcanzar a otros con el mensaje del evangelio que pesa sobre nuestros hombros. Hay 4 verdades acerca de mayordomía que quiero resaltar en este momento. La verdad número 1 que quiero resaltar de estas 4 verdades acerca de la mayordomía es que Dios es el dueño de todo. ¿Estamos de acuerdo? Dios es el dueño de todo. Todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Hay una canción por ahí, ¿verdad?, de uno de coterráneos de algunos de nosotros, llamado Marcos Yaroide, que dice que todo se lo debemos al Señor. Esa es una realidad
que no podemos evitar. Todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Ahora, ¿por qué razón podemos nosotros decir que Dios es el dueño de todo? Bueno, mire, esta verdad de que Dios es el dueño de todo está en contraste con la noción humana de que nosotros somos los dueños de nuestras posesiones. Pero dígame bien, en el Salmo 24, verso 1, si usted tiene su Biblia a mano, usted puede buscar esa escritura. Nosotros podemos ver en el Salmo 24, verso 1, cómo Dios, ¿verdad?, se identifica como el dueño de todas las cosas. Salmo 24, gloria al Señor, en su verso 1. Muy importante que nosotros tengamos esto en mente. Dios es el dueño de todas las cosas. Se me fue, perdón, se me fue la escritura. Salmo 24, un momentito, gloria al Señor. Salmo 24, bendito sea Dios. Se lo puedo leer si quiere. Amén, por favor. Tengo una Dice cosa por aquí, otra por allá. Salmo Sí, 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Porque él, amén. porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Ok, entonces nosotros podemos ver que Dios es el dueño, como decíamos, Él es el dueño de todas las cosas, todo está bajo su mano. Dice el salmista, de Jehová es la tierra y su plenitud. Él es el creador de todas las cosas. Así que vuelvo y repito, lo que nosotros tenemos es porque Él lo ha puesto en nuestras manos. Él es el dueño. Él es el dueño a través de la creación, porque Él fue el que hizo todo. Amén. Pero también Dios es el dueño a través del control. Además de que Él es el creador, también es el que controla, el que maneja. No hay nada en esta creación que pueda escaparse del control de las manos del Señor. Y ahí vemos Romanos capítulo 11, versículo 36. Leo otra versión, dice, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él. Amén. Y para Él, a Él sea la gloria por siempre. Amén. Romanos capítulo 11, verso 36. Acabo de leer. Entonces decíamos que primero Dios está en control de todo porque Él es el creador. Dios es el dueño de todo porque es el creador. Pero también Dios, amén, tiene control de todo, amén, como igual, ¿verdad? Como creador que Él es de todas las cosas, amén. Dios también es dueño a través del poder. Amén. Él tiene poder, Él tiene autoridad sobre todo cuanto existe. Salmos 89, en el Salmo 89, verso 11 al verso 13 dice, tuyo es el cielo y tuya la tierra. Tú formaste el mundo y todo lo que contiene. Por ti fueron creados el norte y el sur, el Tabor y el Hermón, mencionando montes, collados. Amén. Cantan alegres a tu nombre. Tu brazo es capaz de grandes proezas. Fuerte es tu mano, exaltada es tu diestra. Gloria al Señor. Dios es el dueño de todo lo creado. Él tiene el control de todo. Él tiene el poder de todo. Nosotros manejamos los recursos de Dios, pero dígame bien, si Dios es el dueño, nosotros simplemente como manejadores de los recursos de Dios somos solo administradores, somos mayordomos de su creación. Esto incluye nuestro tiempo, esto incluye nuestro dinero, esto incluye nuestras propiedades, esto incluye nuestras familias, esto incluye incluso aún nuestro cuerpo. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo de el Espíritu Santo y nosotros tenemos la responsabilidad de velar por nuestros cuerpos, amén, de velar como el lugar en donde Dios quiere habitar, Dios quiere morar juntamente
con nosotros. Amén. Entonces, el mandato original de Dios en el libro de de Génesis, en su capítulo 1, verso 26. Vamos a Génesis capítulo 1, verso 26. Podemos ver allí, ¿verdad?, cómo Dios dio una orden a los primeros. Voy a leer el verso 28 específicamente. Dice Génesis 1, verso 28, dice que los bendijo Jehová. Recuerde que estoy leyendo en otra versión. Con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo, a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Dios, hablando con Adán y Eva, Dios le entrega todo lo creado, le da a ellos autoridad sobre todo lo creado. Amén. Pero es colocándolo allí como administradores. Gloria al Señor. Hay algo importante y podemos verlo en el libro de Lucas, en su capítulo 19 de Lucas, verso 12 al verso 15. Habla también de una parábola similar a la que leíamos en principio en el capítulo 16 de Lucas. Aquí en el capítulo 19 vemos una parábola similar que dice que un hombre noble fue a un país lejano para ser coronado, para recibir un reino. Y este hombre, luego de regresar, llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de su dinero. Les dio instrucciones de qué debían hacer con su dinero, de que hiciera negocio. Amén. Hasta que él volviera. Y óigame bien, a pesar de que este hombre fue nombrado rey, cuando regresó a su país, mandó a llamar a los siervos a quienes les había entregado el dinero para poder enterarse de lo que ellos habían hecho con su dinero. O sea, ellos vinieron a darle cuenta a su señor de cómo habían manejado aquellos recursos que este hombre había puesto en sus manos. Lo que nos da a entender este versículo acá, o lo que estamos leyendo, es que nosotros tendremos un día que rendir cuentas a Dios. Las escrituras nos muestran a nosotros claramente que rendiremos cuentas a Dios. Amén. Por todo lo que Él nos ha dado, todo lo que Él nos ha legado. Y tal cual nos menciona esta parábola de Lucas capítulo 19, una parábola que habla de los talentos, de aquellas cosas que el Señor le entregó, así como ellos dieron cuenta en la parábola, un día nosotros tendremos que dar cuenta por lo que Dios nos ha dado. Así que debemos procurar tener una mayordomía efectiva, una mayordomía eficaz. Amén. La mayordomía efectiva, eficaz, tiene que ver con la habilidad, amén, que nosotros hemos adquirido de parte de Dios, de administrar lo que Dios nos ha dado. No necesariamente sabemos cómo manejar los recursos de Dios porque seamos peritos, etcétera, etcétera. No, debemos nosotros manejar los recursos de Dios siempre, amén, buscando la dirección de Dios. Las escrituras, así como otros creyentes más maduros, pueden enseñarnos a nosotros principios fundamentales para que podamos ser fieles administradores de lo que Dios nos ha encomendado. Amén. Pablo mismo fue uno que le dio muchas instrucciones a sus discípulos, a la gente que él administraba como recursos personales que Dios le había dado al apóstol Pablo. Y si vamos a Primera de Timoteo, en su capítulo 6, Primera de Timoteo, capítulo 6, gloria al Señor, en su verso 17 al 19, dice de la siguiente manera. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 17 al 19. Dice Pablo en su escrito a Timoteo, dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son innecesarias, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien,
que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Oye, el apóstol Pablo aconsejando de esta manera. Gloria al Señor. Quiero mencionar también cuatro principios que son fundamentales en la mayordomía financiera, en cómo nosotros manejar nuestros bienes. Uno de los multimillonarios de acá, de los Estados Unidos, que conocen muy bien la gente de Nueva York por los grandes edificios, las grandes empresas, es Rockefeller. Y dijo alguien escribió acerca de Rockefeller que él había dicho, yo nunca hubiese podido diezmar el primer millón de mis ingresos, el primer millón, óigame bien, el primer millón de dólares de mis ingresos. ¿Ah? Leo textualmente, yo nunca hubiese podido diezmar el primer millón de dólares que gané si no hubiese diezmado de mi primer sueldo, el cual era de $1.50 a la semana. La Biblia nos llama a nosotros a ser fiel en lo poco. Amén. Si somos fieles en lo poco, también vamos a ser fieles en lo mucho. Si no somos fieles en lo poco, sepa que el Señor no nos va a alegar lo mucho. Recuerda la parábola de aquellos que fueron a dar cuenta al Señor. El Señor comenzó a llamar a sus siervos uno por uno. Amén. Y en una le dijo a sus siervos, dijo, bien, buen siervo y fiel. El que había presentado 5 talentos, que había recibido, presentó otros 5. El que había recibido 2 talentos, presentó otros 2. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, por cuanto en lo poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Así que este hombre decía, yo nunca hubiese podido diezmar el primer millón de dólares que gané si no hubiese diezmado mi primer sueldo, el cual era de 1.50 centavos de dólares a la semana. Así que de estos 4 principios que quiero rescatar ahora, el primer principio es el principio del diezmo fiel, el diezmar fielmente. Las escrituras ordenan al pueblo a diezmar. ¿Estamos de acuerdo? Así que es evidente que Dios planeó que participemos en su obra dando el 10%. Dicho sea de paso, la obra de Dios se sostiene financieramente. El plan financiero de Dios tiene dos asuntos que son importantes: el diezmo y las ofrendas. Dentro de las ofrendas están las ofrendas voluntarias, ¿verdad? Las ofrendas que hacemos por promesas de fe para algún proyecto de la iglesia que nos comprometemos a dar aquí cantidad. Dicho sea de paso, las ofrendas son voluntarias, pero la Biblia nos llama a ofrendar generosamente. Amén. Están las ofrendas de primicias, que yo estoy seguro, ¿verdad?, que conocemos acerca de las primicias. Eso primero, eso más importante, eso que queremos darle al Señor, que no solamente en nuestro dinero, sino también en nuestro tiempo y en todo lo que poseemos, debemos darle a Dios las primicias con alegría. Pero en este caso específicamente hablamos del principio del diezmo. Decíamos que Dios planeó que nosotros, usted y yo, participemos en su obra dando el 10% de nuestros ingresos. Amén. En Levíticos capítulo 27, vamos a la escritura rapidito. Levíticos capítulo 27, en su verso 30, vamos a ver qué nos dice la escritura. Gloria al Señor en esta parte. Levítico 27, verso 30 dice de la siguiente manera. Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es. Amén. Dice que es cosa dedicada a Jehová. O sea, si nosotros notamos aquí la escritura, sin entrar en muchos detalles allí, hay mucha gente que ha hablado en contra del diezmo, en contra de las ofrendas. Hay muchos, incluso youtubers, hay influencers, personas que están mal influenciando a las iglesias y han llevado a muchos de nuestra gente que eran fieles en estas partes al Señor y a la iglesia
lo han llevado a irse, a cambiarse de acera, de los fieles a los infieles. Debemos tener mucho cuidado con esto. Si nosotros notamos, las escrituras declaran que los diezmos no son cualquier cosa, son santos, son dedicados al Señor. Dicho sea de paso, algunos dicen, bueno, yo no diezmo porque a mí he aprendido de fulano, de mengano, que el diezmo es de la ley. Otros dicen, no, porque es que cuando yo leo el Nuevo Testamento, yo no veo que el Nuevo Testamento me hable del diezmo, sino que, bueno, eso es del Antiguo Testamento, no es de la gracia. El diezmo es de la ley, no es de la gracia. Pues le tengo para decir que el diezmo no es ni de la ley ni de la gracia. El diezmo es de un corazón agradecido. El diezmo es una práctica de un hombre o una mujer que saben que lo que tienen es porque por la misericordia de Dios lo han alcanzado. Si el diezmo, si ustedes de los que creen que el diezmo es de la ley, entonces, ¿dónde estaba la ley cuando, por ejemplo, Abraham diezmó? Cuando Abraham diezmó, no había ley. Amén. ¿Dónde estaba la ley cuando Jacob diezmó? No había ley. ¿Dónde estaba la ley cuando Isaac diezmó? Por ejemplo, Abraham se encontró en un momento, ¿verdad?, con Dios, después de haber rescatado a su sobrino Lot de aquella batalla, ¿verdad?, que él libró contra los reyes, amén, que habían atrapado a Lot, se lo habían llevado cautivo. Y dice la Biblia que cuando él venía con el botín de la guerra, del rescate, se apareció Melquisedec, rey de Salem, y él inmediatamente, sin que Dios hubiese establecido por ningún lado en la Biblia el asunto de diezmar, él tomó la iniciativa del 10% de todo lo que había rescatado en la guerra, pagarlo a Melquisedec, rey de Salem. Dicho sea de paso, sin entrar en mucha profundidad con ello, Melquisedec sabemos que era una especie de teofanía, una especie, ¿verdad? Era un tipo y sombra del mismo Dios. Cuando hablamos de una teofanía, estamos hablando de Dios tomando forma, amén, de algo con el cual el humano se relaciona para manifestarse al hombre. Por decirlo así, ¿verdad? Simple y llanamente, es una teofanía. Entonces, Melquisedec era una especie de teofanía, era un tipo y sombra. Vemos que Melquisedec aparecía y desaparecía, nadie sabía su árbol genealógico, nadie sabía dónde estaba Salem, nadie sabía. El asunto es que Abraham pagó los diezmos a Melquisedec sin que hubiese todavía establecido el asunto del diezmo. Vemos más adelante a Isaac haciendo un voto también para pagar los diezmos delante de Dios. Vemos más adelante a el nieto de Abraham, amén, Jacob, el hijo de Isaac, decir, tener un encuentro con Dios, y después de ese encuentro con Dios, él dice con su propia palabra, si el Dios que me ha aparecido aquí me diera pan para comer y vestido para vestir, y yo fuere y viniera en paz a casa de mi padre, ese va a ser mi Dios. Y como muestra de mi gratitud, yo le agrego esta parte, como muestra de mi gratitud, dice él, el diezmo daré de todo lo que Dios me permita administrar. Amén. Cuando vamos al libro de Malaquías, que como dije hace un momento, es un libro que utilizamos mucho, una escritura para cuando vamos a colectar la ofrenda, cuando vamos a hablar del diezmo y todo, pero lo hacemos mayormente para enfocarle en la cara a la gente el nivel de maldición que pueden alcanzar si no diezman. No diezme usted motivado por el asunto de no querer ser maldito, no, diezme porque entienda que usted ha sido bendecido por Dios y que Dios promete bendecirle aún más si usted es un buen administrador. Malaquías en su capítulo 3, versículo 8 al verso 12, y si ustedes tienen conmigo leemos, dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? El Señor dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Dice el verso 9, malditos sois con maldición, porque vosotros, las naciones todas, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde.
Reprenderé también de vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque sois tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Si notamos la escritura, normalmente nosotros nos enfocamos en la parte del verso 8, ¿verdad? Algunos ponen su énfasis en el aspecto negativo de la escritura, del texto, la parte robar. Pero si miramos de cerca esta escritura, podemos ver más que todos los beneficios que hay en diezmar fielmente. Por ejemplo, el versículo 10 dice que Dios, o nos promete Dios en el versículo 10, bendiciones sobreabundantes. ¿Están conmigo? Dios nos promete bendiciones sobreabundantes. Dice el verso 10, traed los diezmos al alfolí, y si ustedes traen los diezmos al alfolí, primero va a haber abundancia en mi casa. Ahí hay mucha tela que cortar, mucha explicación. Sabemos que en el tiempo bíblico, ¿verdad? Los levitas no trabajaban, estaban dedicados al tabernáculo. Todas las otras 11 tribus traían, ¿verdad? Al alfolí, traían al templo, ¿verdad? Lo suficiente con que se sostuvieran los levitas. Pero aún cuando los levitas, ¿verdad? Eran los que merecedores de disfrutar de esos recursos, los levitas también extendían su mano al necesitado, al menesteroso. ¿Por qué? Porque había abundancia en la casa del Señor. Mire, muchas veces los que menos fieles somos en nuestros diezmos y ofrendas son los que más queremos que haya una identidad con nuestra necesidad cuando nos vemos en alguna situación de apuro. Y en esto estamos siendo injustos. Si usted ve el libro de Hechos, en el libro de los Hechos, en los primeros capítulos de Hechos, dicen que los que habían creído eran de un solo espíritu, de una misma mente, de un solo corazón. El capítulo 2 de Hechos dice que llegaron al punto de vender sus propiedades y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y dice que los apóstoles recibían, repartían a cada uno, no según lo que habían dado, sino según su necesidad, porque había suficiente para administrar para las necesidades del pueblo. Entonces, podemos ver que aquí el versículo 10 nos da la promesa, se encierra la promesa de que Dios nos va a bendecir de manera sobreabundante. Dios dice que va a haber alimento, dice la Biblia, ¿verdad? Que Dios va a abrir la ventana de los cielos, va a derramar bendición de manera sobreabundante. El versículo 11 nos habla de que Dios nos va a proteger de la ruina si somos fieles en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas, si no lo hacemos medalaganariamente, sino con un corazón generoso, un corazón, ¿verdad? Dispuesto, mejor dicho, amén, un corazón agradecido. Dice que Dios va a protegernos de toda ruina. El verso 11 dice que Dios va a reprender por nosotros al devorador. Amén. Dios va a reprender al devorador y no va a ser destruido el fruto de nuestra tierra. Dios va a cuidar nuestro campo, no va a ser estéril nuestro campo. Y el verso 12, aquí vemos que Dios al que es fiel, Dios le va a dar una reputación de éxito. ¿Por qué digo que Dios le va a dar una reputación de éxito? Oiga lo que dice el verso 12. Y todas las naciones os dirán bienaventurados. Todos los que le vean van a decir, este es un dichoso. Esta persona es una persona exitosa, esta es una persona que ha sido bendecida. ¿Por qué? Porque hemos sido fieles a lo que Dios nos ha legado. Amén. Entonces es importante que nosotros seamos fieles en esta parte. Entonces decíamos que hay 4 principios importantes en la finanza. Número 1, el principio del diezmar. El segundo principio es el principio de la buena administración. Y dentro de la buena administración, diezmar es el primer paso para nosotros poder tener una buena mayordomía espiritual. Pero la mayordomía nos enseña que Dios es el dueño, amén, de lo que tenemos, del restante, el 10%, amén,
es de Dios, pero Dios también es el dueño del 90%. Ahora, Él nos lo dio y nosotros tenemos la responsabilidad de administrarlo. Es nuestra responsabilidad usar el 90% que Dios nos ha dado con sabiduría. Sepa esto, hermano. Si el 90% no nos alcanza para administrarlo correctamente y satisfacer todas nuestras necesidades, sepa, hermano, que el 100% le va a alcanzar mucho menos. ¿Estamos? Para nosotros ser buenos administradores, debemos presupuestar lo que Dios nos ha dado, tener un plan de gastos. Amén. Saber, y vamos a presupuestar en base a lo que presuponemos, valga la redundancia, que vamos a tener como ingresos. Amén. Entonces, allí establecer nuestros gastos, de designar los recursos existentes, amén, los ingresos que tenemos, a los gastos que esperamos tener. Esos son los que llamamos, ¿verdad?, como salidas. Debemos ser muy cuidadosos en esto. Voy rapidito. El tercer principio que nosotros debemos tener en mente es el principio de la generosidad. La generosidad tiene que ver con nuestras ofrendas. Nosotros diezmamos, amén, porque es un deber. Diezmamos porque tenemos un corazón agradecido, pero nosotros ofrendamos porque tenemos un corazón más que agradecido, tenemos un corazón generoso. Hay bendiciones asociadas con el sembrar en cualquier área de nuestra vida. Amén. Hay bendiciones aseguradas cuando nosotros estamos decididos a ofrendar. Cual sea el orden de nuestras prioridades, así va a ser el orden en el cual nosotros vamos a invertir los recursos que tenemos. Dios ha prometido, Jesús ha prometido en el libro de Lucas capítulo 6 verso 38, Jesús promete prosperar al dador generoso con abundancia. Debemos ser generosos porque hay promesas de parte de Dios para aquellos que somos generosos. Debemos ser generosos porque también hay advertencia para aquellos que no lo hagan correctamente. Santiago capítulo 4 verso 3, allí encontramos que Dios nos da, ¿verdad?, prosperidad por el simple hecho de hacer las cosas, de administrar lo que Él nos ha dado correctamente. El verdadero principio, amén, el verdadero propósito de Dios cuando Dios nos pide que demos es que Dios quiere bendecirnos cuando nosotros seamos fieles. Concluyo con esta parte. Debemos ser nosotros eficaces como líderes al momento de nosotros recaudar fondos para la iglesia. La iglesia, nuestra iglesia de Dios de la profecía, tiene un sistema financiero bien claro, tiene un sistema financiero bien delineado. Y nosotros los que estamos llamados al liderazgo, estamos llamados a someternos, amén, a participar de manera correcta dentro del sistema que Dios ha establecido a través de la iglesia. Si usted es un líder que sigue la visión de Dios, hay dos cosas que nosotros nunca deberemos, nunca tendremos suficiente, que es dinero y personas. Siempre vamos a necesitar esas dos cosas. Personas. Jesús dijo, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Necesitamos de recursos. Pero mire qué efectivo fue Moisés. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 35, verso 4 al verso 10, vemos que Moisés hace una convocatoria para recaudar fondos. Amén. El libro de Éxodo nos muestra que el plan de Dios y de Moisés para levantar los recursos para construir el tabernáculo, amén, era perfecto. Moisés delineó un plan, hizo una campaña de recaudación de fondos. Dice el versículo, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrendas para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, etcétera, etcétera. Menciona una serie de cosas. Todo esto Moisés lo estaba colectando para la construcción del tabernáculo. Y si hay algo que nosotros debemos resaltar aquí, si hemos leído la escritura, es que el corazón del pueblo fue tan generoso por la forma en que Moisés
proyectó esta visión. Fue tan generoso que Moisés tuvo que enviar mensajeros en algún momento para que le dijeran al pueblo que no siguieran dando porque tenían lo suficiente para la inversión o para la construcción. La respuesta del pueblo al desafío de Moisés fue abundante, al punto, como decíamos, que Moisés tuvo que pedir que dejaran de dar. Esto muestra que el pueblo dará, óigame bien, si la visión viene de Dios, si el propósito, el proyecto, lo que queremos hacer viene de Dios, esté seguro que el pueblo se va a identificar. Segunda razón por la cual el pueblo va a dar es si la visión es clara. Pero también el pueblo va a dar si la visión, amén, la presentamos de manera correcta. Dios quiere, hermanos, bendecir a su pueblo. Dios quiere llevarnos a nosotros a otros niveles de bendición. Dios quiere, amén, darnos a nosotros cosas que nosotros nunca podríamos imaginar que podríamos tener. Pero para nosotros poder alcanzar aquellas cosas que Dios quiere darnos, debemos proponernos en nuestras vidas ser buenos administradores de lo que el Señor nos ha dado. Un día el Señor vendrá por nosotros y nos pedirá cuenta de lo que hemos hecho. En mi caso, yo quiero escuchar las palabras del Señor decirme en aquel día: bien, buen siervo y fiel, por cuanto en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero para que eso sea posible, yo debo pedirle al Señor y poner mi empeño en ser un mayordomo fiel en lo que Dios me ha dado. Comencemos. Si usted tiene alguna dificultad con el diezmar u ofrendar generosamente, en ser fiel con sus ofrendas de primicias, en ser fiel con su tiempo también a Dios. Si nosotros tan solo le diéramos el diezmo a Dios del tiempo, el día tiene 24 horas. Esas 24 horas, si le quitamos el 10%, vendría siendo casi unas 2 horas 40 minutos. ¿Quién de nosotros dedica 2 horas 40 minutos del día completas para el Señor? Yo creo que es difícil encontrar entre nosotros a tal persona. O sea, que si aún en el tiempo fuéramos fieles a Dios, en nuestros diezmos, en nuestras primicias, en nuestras ofrendas, nosotros veríamos la bendición de Dios en cada una de las áreas de nuestras vidas. Nosotros mismos seríamos bendecidos. Nuestra familia, nuestro matrimonio sería bendecido. Nuestros hijos serían bendecidos. El lugar en donde trabajamos, aquello en lo que ponemos la mano, sería bendecido. Ustedes tienen muestras a diestra y siniestra, por ejemplo, con la población judía, cómo esta gente, Dios los bendice tanto que manejan prácticamente las riquezas de la ciudad, la capital del mundo, Nueva York, por la fidelidad de ellos en cuanto a lo que ellos creen. Nosotros estamos llamados a ser fieles y buenos mayordomos de lo que Dios nos ha legado. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Recuerde lo que dijo este hombre, Rockefeller, que mencioné. Yo nunca hubiese podido diezmar el primer $1.000.000 que gané si no hubiese diezmado mi primer sueldo, el cual era de 1.5 por semana. ¿Saben una cosa? A mí me gustaría diezmar en la iglesia local $1.000.000. Lo que quiere decir que si yo diezmo $1.000.000 es porque me gané 10 millones. Y si obtengo 10 millones, ¿lo tenía anteriormente? No. ¿Por qué lo tengo? Si lo tuviera, ¿por qué llegué a tenerlo? Porque Dios decidió bendecirme. Entonces, ¿por qué después que Dios me bendice, yo no voy a querer regresarle a Dios la parte que le corresponde de lo que Él me ha dado?
Recuerde, estamos llamados a ser buenos administradores, entendiendo que un día deberemos dar cuenta. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén, amén. Gracias, Misael Santana, por tan linda, preciosa enseñanza. Alabado sea el nombre de Jesús. A veces la ponemos por menor y no, a veces no nos empapamos bien de las bendiciones que nos estamos perdiendo por no practicar lo que el Señor nos ha dado en su palabra. Como sabemos, muchas empresas, mucha gente han sido ricos, han sido bendecidos y no son cristianos, a muchos de ellos, pero ellos dan fielmente su diezmo y son bendecidos de una manera inmensa. Como el primer ejemplo, los judíos son bien bendecidos. Así que gracias por esta enseñanza y hermano que está conectado, si no hemos practicado esto, vamos a comenzar de cero, vamos a comenzar desde hoy, porque ya lo pasado, pasado, ¿no verdad? Entonces vamos a comenzar hoy, arrepentímonos y bendecimos al Señor, a su obra, demos nuestro diezmo, nuestras ofrendas y no solamente eso, como siempre le digo, el tiempo a su esposa, el tiempo a su familia, a sus hijos, el tiempo para usted mismo. Necesitamos ese tiempo para nosotros dárselo al Señor. Cuando le hacemos fiel al Señor en todas las cosas, el Señor va a estar con nosotros como poderoso gigante. Así que si hay alguna pregunta, no comentario, pregunta, si hay alguna pregunta, si le quieren hacer al hermano, Misael, él está aquí para contestar su pregunta, su duda, si hay alguna duda, alguna pregunta. Les repito, no comentarios, sino preguntas porque el tiempo ya ha avanzado y queremos cerrar con broche de oro. ¿Hay alguna pregunta? Puede levantar su mano o puede hacer la pregunta por el chat. Bueno, no veo ninguna pregunta, pero sí quería hacer una pregunta. ¿Es necesario como padre de familia o de hogar, uno tiene que hacer un presupuesto, ¿verdad? Porque a veces hay mucha gente que se levanta al próximo día como si, ok, me levanté, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir al trabajo, tengo que hacer, pero no hay un plan de vida, no hay un plan de finanza o metas en la familia, en el hogar. ¿Quién no puede decir con respecto a eso? Sí, en realidad, bueno, una de las cosas que mencionábamos, por ejemplo, Jesús habla en una parábola donde él dice que nadie, ningún hombre, ningún rey, ningún capitán que va a la guerra, no se sienta, o uno que va a edificar una casa, un castillo, no antes se sienta y hace los cálculos, planifica el que va a la guerra, planifica si puede ir contra aquel que viene con 30,000, si puede hacerle frente con 10,000, por decir un número. O aquel que va a construir una casa no se sienta antes y planifica, hace un presupuesto, ¿verdad? De lo que va a construir, no sea que habiendo comenzado la construcción, no pueda terminarla por falta de un plan, de un presupuesto, y los demás, ¿verdad?, lo miren y se burlen de él. Entonces, en la Biblia nosotros podemos ver que es importante que nosotros en nuestras vidas, en todo lo que vayamos a hacer, nosotros tengamos un presupuesto. Nosotros presupuestemos, establezcamos metas, establezcamos, ¿verdad? Como un plan de cómo vamos a manejar los recursos, lo que es verdad. Mire, en la buena administración, nosotros debemos tener en cuenta, por ejemplo, una administración sana. Hablando de una administración sana, debemos tener estar de acuerdo en nuestra lista de prioridades. Y como mencioné, nosotros como cristianos sabemos que recibimos 100, automáticamente sabemos que hay 10 que no son de nosotros. Así que, aunque suene fuerte y suene materialista, no es así, no es que seamos materialistas, pero lo primero que debemos tener en nuestro plan de presupuesto es el 10% no es mío, es de Dios. Tengo el 90%. Entonces, el diezmo. Luego, mis gastos de, por ejemplo, vivienda, alimentación, cosas que uno debe, son importantes en su presupuesto como lista de prioridad. Mis cuentas, o sea, las cuentas por pagar, ¿verdad? Los gastos fijos, etcétera, etcétera. Vestimenta. Tenemos que tener un presupuesto, dentro de nuestro presupuesto, una partida para asuntos de emergencia, como asuntos de salud, algún imprevisto que se pueda presentar. Debemos tener también
ese rubro del ahorro. Si no ahorramos en los tiempos de bonanza, cuando llegan los momentos difíciles, entonces nos vemos como aquellas 5 vírgenes insensatas, sin los recursos necesarios para hacer frente a las crisis que se nos pueden presentar. En nuestro presupuesto también está el asunto incluso una partida, incluso para nosotros, nuestra formación, nuestra capacitación. Entonces, podemos ver con esto que ya he mencionado solamente, que es importante nosotros presupuestar. Si no, mire, cuando vamos al supermercado, qué bueno fuera que al ir al supermercado lleváramos una lista y compráramos lo que tenemos en la lista. Vamos a una tienda, vivimos en una sociedad consumista y egocéntrica también. Todo es mío y yo me lo merezco y yo aquello y yo lo... Si nosotros vamos sin una lista al supermercado, tenemos supermercados que ahí mismo venden ropa, venden zapatos, venden cosas. Salimos comprando ropa, zapatos que no necesitábamos cuando lo que fuimos fue a comprar lo que necesitábamos para los alimentos. Eso es porque no fuimos con un presupuesto. Entonces, en todo lo que hagamos, nosotros debemos presupuestar, tener una lista de necesidades donde pongamos qué es lo urgente, qué es lo importante, qué es lo que puede esperar y entonces en ese orden ir adquiriendo cada una de esas cosas. Amén.